Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. La ventana para asegurar un futuro habitable en la Tierra se está cerrando. Es el ultimátum que lanza el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU. En su último informe confirma impactos y daños generalizados e irreversibles como consecuencia del calentamiento global. Nos enfrentamos a una realidad compleja y lo hacemos a una velocidad vertiginosa. Es urgente actuar. Nuestra especie, escribe Eudald Carbonell en su último libro, El porvenir de la humanidad, se halla en una encrucijada. Debemos completar el proceso de humanización o lanzarnos de cabeza a la extinción. Que avancemos hacia una u otra vía dependerá de las decisiones que tomemos y de las acciones que llevemos a cabo en el presente y futuro inmediato. Caminar de forma errática, confiando en el azar, ajenos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, nos puede llevar directamente al abismo. Elaborar las líneas maestras de nuestra adaptabilidad es un trabajo que debemos hacer cueste lo que cueste, añade Carbonell. Es nuestra responsabilidad con la historia, pero también con nuestro proceso evolutivo como especie inteligente y consciente. La incertidumbre que vivimos es el mejor marco de acción que puede encontrar el ser humano cuando se trata de pensar. Pero para pensar es necesario conocer. Todo se encuentra entre el conocimiento y el pensamiento, dos flujos vitales que impulsan nuestras ilusiones y que nos hacen sentir protagonistas de nuestro destino. Hoy enciende el fuego de la cueva Eudald Carbonell para iluminar la sociedad del pensamiento. Dibujamos en nuestras paredes futuros posibles y reflexionamos sobre el mejor escenario para garantizar nuestra supervivencia como especie. Esto es Sapiens. Bienvenidos, bienvenidas. Sapiens, con Paula Ayer, en Radio Nacional. Aquí nos servimos a seres raros como ese. ¿Qué? Tu androide tendrá que esperar fuera y no los admitimos. Espera fuera, no conviene crear problemas. Estoy totalmente de acuerdo, señor. Tú no le gustas. Lo siento. A mí tampoco me gustas. Ten mucho cuidado. Somos fugitivos. Yo estoy condenado a muerte en 12 sistemas. Tendré mucho cuidado. El futuro no es algo que llega, no está predeterminado. El futuro lo construimos nosotros, los Homo sapiens. Y es urgente en esta encrucijada ecosocial en la que nos encontramos buscar respuestas y trabajar para conseguir el escenario que nos permita un progreso consciente y una evolución responsable. Tenemos que sustituir, dice Eudald Carbonell, el azar por la lógica. Hoy construimos futuros posibles, recuperamos el conócete a ti mismo del templo de Delfos, nos hacemos conscientes de nosotros mismos y de la importancia de la diversidad como forma de asegurar nuestra supervivencia. Saludamos ya a nuestro invitado de hoy. Visita la cueva Eudald Carbonell, paleoantropólogo, vicepresidente de la Fundación Atapuerca. Abrimos con él las páginas de su último libro, El porvenir de la humanidad, decálogo para la supervivencia de nuestra especie, y del que es el último cuaderno de la colección Cuadernos de Atapuerca, El Homo Ex Novo, posibles futuros para la humanidad. Eudald Carbonell, muy buenas noches. Bienvenido de nuevo a la Cueva de Sapiens. Hola, buenas noches. Sabes que en las cuevas me encuentro bien. Yo también, en tu compañía. No sabemos, Eudald, lo que ocurrirá en el futuro, pero sí podemos reflexionar sobre los posibles escenarios, ¿no? Y más aún, intervenir en ellos. El futuro, Eudald, no se hace solo, lo hacemos nosotros. No podemos, por tanto, ser menos observadores. Tenemos que hacer que el futuro dependa de nosotros. Efectivamente, yo creo que es la cuestión clave en la encrucijada de nuestra especie, es el momento de tomar decisiones. Es el momento de dejar de coger el toro por la cola y cogerlo por los cuernos, para que todo el mundo lo entienda. Es un lenguaje popular y que todo el mundo sabe lo que queremos decir, ¿eh? Claro. No basta el adiós rogando y con el mazo dando, sino que ya vamos a un estadio distinto en el cual la teleonomía, es decir, la dirección que debe tomar nuestra evolución, tiene que estar en nuestros cerebros y en nuestras capacidades para que haya esta evolución responsable y este progreso consciente. Tú nos propones para ello prospectarnos, ¿no? Del mismo modo que hemos intentado reconstruir el pasado a partir de los datos arqueológicos, debemos tratar de imaginar el futuro con el conocimiento que hemos acumulado hasta ahora como especie, ¿eh? No se trata de convertirnos en profetas, de frotar una bola de cristal, sino tratar de construirlo como hacéis los arqueólogos con el pasado. Efectivamente, lo dices muy bien, ¿no? Se trata de prospectar en el sentido de saber
qué hacer. Se trata de, al transformar el conocimiento en pensamiento, aumenta nuestra capacidad consciente y aumenta nuestra capacidad crítica para tomar decisiones, y decisiones que debemos tomar si no queremos que nuestra especie, que ahora mismo está colapsando, este colapso acabe mal. El pensamiento, por tanto, la reflexión es clave. Vamos, si te parece, Eudal, con esos escenarios probables y nos detendremos en uno de ellos, en tu preferido, el Homo ex novo, el que responde a ese decálogo para la supervivencia que desglosas en tu libro El porvenir de la humanidad. El primer escenario posible es el colapso de especie. Un cuello de botella, ¿no?, en el que ya estamos casi inmersos. Ya estamos. Hace 20, 25 años, pues ya hacíamos pequeños trabajos de prospección, estábamos de alguna forma planteando este escenario y ya estamos en el escenario del colapso. La especie está desestructurada, desestabilizada, y necesitamos rápidamente recomponer las estructuras básicas de un pensamiento distinto y de una reflexión que nos humanice rápidamente. Nos humanice rápidamente porque estamos entrando en el margen de la singularidad. Y esto entre 2030 y 2050 se va a producir. En este momento empezaremos a deshumanizarnos, por lo tanto debemos humanizarnos muy rápidamente. Porque las respuestas están en nuestra propia historia, en nuestro propio pasado. No es la primera vez que ocurre un colapso, ¿no? Ya lo sufrimos, la humanidad ya lo sufrió tras la Revolución Industrial. Esa socialización de la Revolución Industrial nos costó 2 guerras mundiales, como explicas, con cuellos de botella en los que perdimos entre un 5 y un 10% de la población. Pues así es, ¿no? Es realmente una situación endemoniada, grave, y se tiene que explicar los congéneres de especie donde estamos. No se puede mentir sobre la realidad, porque cuando se miente sobre la realidad nunca construyes una realidad nueva. Se trata al contrario de aceptar donde estamos, de que el colapso ya es irreversible, que estamos en él y tenemos que ya prepararnos para su salida, y que esta salida sea una salida que no vuelva a caer en un bucle de cuello de botella. Y esto solo se puede hacer a través de una conciencia crítica de especie socializada. Claro, en la práctica, Eudal, estamos hablando, por ejemplo, de migraciones forzadas como consecuencia de la sequía y de falta de agua, la pérdida de empleos por destrucción de sectores clave, nuevas pandemias como consecuencia de la destrucción de ecosistemas. Ya no solo el colapso, sino el poscolapso, ¿no? Efectivamente, lo estás diciendo muy bien, los has enumerado y son los que realmente pueden llevarnos a una situación bastante crítica de cuello de botella de nuestra especie. Antes se ha reflexionado, esto es la consecuencia de la socialización, de la revolución científico-tecnológica, ¿no? Cada vez que se metaboliza un proceso de transformación y de cambio de estas características, sufrimos una descarga demográfica como especie. No hay nada más eficiente que actuar en nuestro presente para evitar daños estructurales en nuestro futuro, escribes. Este podría ser un buen lema cuando estemos colapsando, ¿no? Pues sí, yo pienso que tenemos que tenerlo en la cabeza y saber que nosotros tenemos un principio fundamental como humanidad, que es la esperanza. Y en la esperanza podemos utilizar nuestra conciencia operativa para transformar esta conciencia operativa en actos concretos y evitar las dificultades a las que nos vamos a enfrentar ya con proyectos construidos a partir de esta memoria del sistema y de su renovación, que es esta conciencia crítica. Segundo escenario que planteas en esa prospección, directamente la extinción de nuestra especie, la desaparición de todo lo que somos, algo que nos cuesta imaginar, Eudal, pero que es un escenario posible, sobre todo a largo plazo, no sé si tanto a corto y medio plazo. Efectivamente, yo no soy los que pienso como pensaba otros colegas, ¿no?, microbiólogos, Lovelock, que decía que en centenares de años nos extinguiríamos. Es probable, es una posibilidad, es un escenario, pero yo me mantengo más optimista, más con este principio de esperanza, y pienso que estos colapsos sucesivos que probablemente estemos ya inmersos nos darán la claridad para que esta conciencia crítica de nuestra especie se acelere y se transforme en conciencia operativa y seamos capaces de pasar estos grandes baches de la propia historia evolutiva de nuestra especie. Yo me encuentro en el escenario de post-colapso y capacidades humanas que habremos trabajado ya antes del colapso para que no se vuelvan a repetir. Lo interesante, Eudal, al hablar de extinción es que solemos referirnos a ella con total normalidad cuando hablamos de otras especies, ¿no?, de esa sexta extinción en la que ya estamos inmersos por culpa en gran medida de la acción del hombre, pero nos cuesta aceptar la nuestra, ¿no? Los científicos que hablan de extinción son tildados de catastrofistas. Efectivamente, hay hasta unas posturas defensivas, yo diría unas posturas de tipo antropocéntrico,
poco asquerosas de pensar que nosotros estamos fuera de las leyes de la naturaleza, ¿no? Y al contrario, nosotros somos parte de estas leyes de la naturaleza, porque nuestro sistema es el sistema humano, que es hijo directo del sistema Tierra, y por lo tanto tenemos que ser tratados de la misma forma. Ahora bien, nuestra capacidad para generar teleonomía, es decir, procesos dirigidos, es la única que existe en los grupos zoológicos de nuestro planeta. Somos, como sueles decir, la única hoja de una rama del árbol y cuando ésta deje de hacer la fotosíntesis, la planta morirá de forma definitiva. Nos vamos al tercer escenario, ese tercer futuro posible, la continuidad evolutiva, que todo siguiera como hasta ahora sin que pasara nada, ¿no? Pero la aceleración histórica en la que estamos inmersos, Eudald, no parece hacer factible ese escenario. Lo dices muy bien, a mí me parece una postura, no es conservacionista, al contrario, es conservadora, que muchas veces lo conservador es lo más anticonservacionista de este progreso consciente del cual yo estoy apelando y de esta evolución responsable. Este tren, aunque parece que puede mantener la velocidad, todo el mundo sabe que le están fallando las ruedas, los enganches, la parte interior está maltratada y la máquina que tira es una máquina antigua y funciona con carbón precisamente en tiempos de descarbonización. Por lo tanto, mal. Esto no puede continuar como está, porque esta continuidad nadie la puede asegurar. Claro, este escenario de continuidad evolutiva, de la que no pasa nada, es el que utilizan, por ejemplo, sectores negacionistas, ¿no?, de la influencia del Homo sapiens en el cambio climático, o grandes empresas extractivas con importantes intereses económicos. Efectivamente, nosotros somos una especie imbécil y además dentro de nuestra especie hay muchos imbéciles que desgraciadamente tienen capacidades para organizar, para dictar procesos que van en contra de la propia naturaleza de nuestro sistema humano. Tratemos entonces de dejar de ser imbéciles. Vamos a ese cuarto escenario en el que nos vamos a detener. El Homo ex novo. Probablemente escribes una utopía, una especie de superhombre consciente y racional que encuentra su lugar en la naturaleza y que trabaja para intentar controlar su espacio-tiempo evolutivo. ¿Cómo es ese Homo ex novo? Probablemente esto pasará después de la diversidad, que es otro espacio muy interesante y muy efectivo, que es en la singularidad humana. Dentro de muy poco tiempo generaremos diversidad. 3, 4, 5 especies o coespecies o paraespecies. Tendremos que definir otra vez el concepto de especie. Por singamia o por replicación vivirán en el planeta y después probablemente será otra vez una síntesis universal, porque será en el universo y este será el Homo ex novo. Hablaremos con calma de esa diversidad, pero el Homo ex novo tendría que tener, por supuesto, esa necesaria conciencia crítica de especie, ¿no?, que llevas años reclamando, un humano que haya podido rebobinar, recapitular lo que ha hecho y lo que ha hecho bien. Efectivamente, que cuando rebobine prospecte, que agua pasada no mueve molinos, y esto es un concepto fundamental en esta exégesis que estamos planteando, en estos paradigmas nuevos que tienen que construirse desde una razón que aún no ha llegado, pero que ya estamos intuyendo, y que gracias a la ciencia y la tecnología, cuando se socialice en condiciones, es decir, que todos conozcamos las leyes por las cuales funcionan, podamos dinamitar nuestro pasado. Más requisitos de ese Homo ex novo frente a la patología del individualismo que sufrimos en nuestros días, habría logrado lo que tú llamas la individualidad colectiva. Fantástico, esto para mí es un hito histórico, el hecho de que el individuo trascienda a la colectividad en el sentido de que converja con ella y la construye y no que espere a ser construida. Y algo de lo que nos llevas advirtiendo toda tu carrera, Eudald, la socialización de la tecnología. La tecnología, dices, es lo que nos hace humanos, nos humaniza. Somos nosotros los que nos deshumanizamos, en todo caso. Efectivamente, sin tecnología seríamos como cualquier otro grupo zoológico, pero tecnología socializada no quiere decir que tengamos todos teléfono móvil. Quiere decir que todos sepamos cómo funciona la onda y partícula y cómo funciona la microelectrónica y cómo funcionan las ondas. Sueles imaginarte, Eudald, a nuestros antepasados ante el fuego pensando cómo se las apañaban antes sin el fuego, ¿no? Como hoy podemos pensar cómo vivíamos antes sin smartphones. Probablemente los neandertales, que yo he excavado en la Birmania durante 40 años y he visto centenares de hogueras y conozco muy bien los espacios donde las hacían, estos humanos se interrogaban y seguramente debían pensar cómo había vida antes del fuego, antes de esta opción de luz, de calor, de acompañamiento y de comunicación. Y no pienso que dijeran qué pasaba antes, porque pensaban que el fuego era una cosa natural en su propia especie.
Claro, de ahí la importancia de la socialización de la tecnología y ese homo ex novo del que hablamos, además de actuar como una especie consciente, y aquí entra otro concepto importante, Eudald, tendría conciencia operativa, que sería de algún modo la capacidad de integrar ese conocimiento en nuestra propia evolución, ¿no? Es esto, la conciencia operativa es otra palabra de los que utilizo, pero que son sintéticos y que nos ayudan a entendernos y a prospectarnos, a autoprospectarnos, ¿no? Para generar en el marco autoecológico esta economía de ideas que al transformarse en conceptos pueden llevarlos a la práctica en las relaciones sociales que mantenemos los humanos a todos los niveles. Por eso la conciencia operativa para mí es el concepto que explica mejor la construcción de esta humanidad consciente. Claro, porque ¿cuándo empieza esa conciencia, no? A veces hablamos del pensamiento simbólico, de los enterramientos de la cima de los huesos, pero tú planteas una conciencia de especie algo más moderna, que sitúas en los años 60, ¿no? Efectivamente, aquí yo planteo un momento de clausura operativa en la evolución, que son los años 60, cuando hay la posibilidad de utilizar todo el ingenio humano en la fisión nuclear, que son los poderes de los grandes transportadores de terror y de miedo y de destrucción, los misiles balísticos que se colocan en Cuba apuntando a Estados Unidos, y en un momento determinado, si no hubiera sido la propia conciencia muy limitada y universal pero individual de los científicos, hubiera procedido a la destrucción masiva de nuestra especie en el planeta. Afortunadamente, en la guerra de Irak-Irán hace 20 años todo el mundo salió a la calle de forma intergeneracional y empezó a socializarse esta conciencia crítica de especie. Claro, sería como una lucha entre esa conciencia crítica de especie y la socialización tecnológica, porque hablas de algo inquietante. Hay unas leyes en evolución humana, dices, que siempre se han cumplido, sí. Y es que todo lo que descubrimos lo acabamos socializando, lo bueno y lo malo. Efectivamente, cuando hacemos un descubrimiento o emergencia, automáticamente se utiliza, y normalmente también se utiliza en nuestra parte competitiva, zoológica, antihumana, que es la competitividad. Descartar entonces una tercera guerra mundial sería, por tanto, completamente ingenuo. Absolutamente ingenuo, y sería realmente catastrófico para hacer prospectiva. Uh-huh. Hay otros puntos del decálogo que no sé si también abrazaría ese homo ex novo. Por ejemplo, ese escenario futuro en el que nos hemos situado, ¿contemplaría la desaparición de los líderes y la jerarquía social? Efectivamente, esto lo planteo en el porvenir de la humanidad, ¿no? El porvenir de la humanidad debe acabar con las cosas atávicas, ¿no? Eso de los líderes y tal, eso ocurre en el mundo zoológico, y ha sido muy importante en la supervivencia cuando no había conciencia operativa. Ahora, aparte de que no es inocuo, es anacrónico y debe suprimirse. Y esto está ligado también a la jerarquía. Hace falta organizar, hace falta coordinar, hace falta dirigir, pero no hace falta el dogma como concepto individual para gobernarnos como si fuéramos ovejas, como decían nuestras religiones, ¿no? O pastores, nada. Nosotros no queremos pastores. El homo ex novo habría logrado, por supuesto, Eudald, el imprescindible equilibrio ecosocial, ¿no? Fundamental, ese equilibrio con la naturaleza de la que somos parte y de la que dependemos. El homo ex novo tendría que haber sintetizado ya la complementariedad sexual, tendría que haber acabado con el proceso de feminización de la especie e integrado con la propia naturaleza su conservación. Esta integración le permitiría corregir también a la larga la diversidad, porque tampoco nos haría falta, pero hace falta mucho tiempo para que esto ocurra. Claro, porque hay un punto del decálogo para el porvenir que es fundamental, imprescindible, garante de la supervivencia humana, del que ya has hablado, que es la diversidad. Este homo ex novo habría ganado la batalla a la uniformización, sí, a la homogenización, en favor de la integración de la diversidad. Diversidad natural o artificial, ¿no? Y aquí entra un debate interesante. Efectivamente, aquí estamos, ¿no? Y precisamente estaba pensando en títulos de cosas que escribo, ¿no? Del pasado al futuro, entendiendo que pasado y futuro forman parte de la misma secuencia temporal, ¿no? En esta secuencia temporal lo que es natural y lo que es artificial se recombinan, como por ejemplo ocurre con esta inteligencia artificial que estamos hablando ahora, ¿no? La inteligencia artificial será fuerte y se volverá a integrar con la inteligencia natural en un entrecruzamiento cuántico, de manera que progresaremos muy rápidamente hacia la post-singularidad humana.
Claro, pero todo esto, Eudald, supone importantes retos morales y éticos, ¿no? Efectivamente. Sería necesario un reglamento para este nuevo marco de relaciones y preocupa que pueda suponer un incremento de la desigualdad, ¿no?, entre especies, porque ahora hablamos de esas subespecies. Aquí está muy bien. Tenemos que hablar de lo real, que es esta desigualdad, ¿no? Por eso tenemos que suprimir los valores y sustituirlos por una conciencia crítica de especie. Claro, los valores, dices, son diferentes a lo largo del planeta, ¿no? Sin embargo, la conciencia puede ser la misma. Efectivamente, es el gran universal que se proyecta en esta conciencia que no es la conciencia crítica de especie tan solo, sino que es una conciencia cósmica. Hablemos de esa diversidad, porque ya convivimos con otras especies humanas hace miles de años, pero tú lo que planteas ahora es una diversidad incluso artificial a través de la edición genética. Planteas diversas subespecies, ¿no?, de Homo sapiens, podríamos decirlo así. Entre ellos estarían el Homo sapiens retrictus, ¿no?, que serían los humanos naturales, por decirlo de algún modo, los que no admiten intervención. Sí, habría 4 o 5 formas o 4 o 5 morfotipos que, como estábamos comentando, el restricto sería los que no admiten por razones religiosas, por razones de pensamiento, por todo tipo de razones que haya ninguna modificación de un morfotipo natural. Pero después, bueno, habrían otras como tú has estado nombrando, ¿no? Y esto es muy interesante porque sustituiríamos la diversidad que hubo hace 40.000 años con los Denisova, neandertales, luzoniensis, floresiensis y otros, por como has dicho, por la gran variabilidad y diversidad de un grupo de especies, subespecies o paraespecies, algunas mayoritariamente de edición biotecnológica. Claro, porque en segundo lugar planteas el Homo sapiens protesis, ¿no? Homo sapiens que sí admitiría modificaciones, aunque no estructurales. ¿De estos ya hay en el presente? Muchos. Ya como pasó, todos recordamos la fecundación in vitro, ¿no?, que fue algo tremendo y hace 40, 50 años cuando se planteó y que ahora es una cosa está generalizada en nuestra propia especie. La homoprótesis ya existe, tanto las mecánicas como ya las biotecnológicas, y está emplazado a estos grandes cambios que se producirán en el futuro. El tema siempre es el mismo, ya no es tan solo ético y moral, sino es un racional y biotecnológico proceso de entender que esto tiene que ser una opción humana para los especímenes que hay en el planeta. Pero también conviviríamos con el Homo sapiens edit, y aquí es donde planteas que la tecnología CRISPR de edición genética dará lugar a nuevos humanos programados para la expresión de determinados genes. Unos sí y otros no. Aquí hay mucho debate, ¿no? Esto es muy interesante para mí, porque forma parte de mi concepto de lo que es la ciencia abierta y de cómo la ciencia abierta tiene que haber caminos para que después se socialice y por consenso se proceda a esta diversidad. Esta diversidad no se puede generar si no es por consenso social, si no es porque hay una conciencia operativa, si no es porque hay una conciencia crítica en nuestra especie. Pero esto es una cosa real, esto se producirá y es un proceso irreversible. Y esa cuarta subespecie de la que habla serían los humanoides. Aquí entra en juego el concepto de mecatrónica, ¿no, Eudald? Hablamos de seres construidos a partir de la robótica, la computación, la electrónica, similares a los que existen hoy, pero con habilidades humanas cada vez más desarrolladas a todos los niveles. Efectivamente, la inteligencia artificial permitirá gradualmente establecer un tipo de algoritmos que se irán integrando al propio proceso de inteligencia natural hasta que se adquiera probables bajos en principio, pero a la larga altos momentos de conciencia de cualquier tipo de subespecie, especie o paraespecie. Esto nos obligará a nuestro ramo, el ramo de la que trabajamos en evolución humana, a definir otra vez el concepto de especie, que no es el sintético de la teoría de la evolución, y será, yo lo estoy intentando definir ahora. ¿Qué nos permitiría esa diversidad? Esta diversidad nos permitiría una conciencia múltiple, una conciencia multivariante, una conciencia crítica integrada, y probablemente nos daría los ejes, los vectores fundamentales para un nuevo tipo de adaptación humana para humana o transhumana en el planeta. Claro, pero yo encuentro un problema, ¿no? Porque cuando hablamos de ese necesario consenso social, también la diversidad favorece una tremenda complejidad que dificulta precisamente ese consenso. Efectivamente, porque la complejidad no se puede gestionar. ¿Qué hacemos? Es por eso que es tan interesante. Porque yo hablo de esta gestión, hablo de la teleonomía, que es una dirección. La complejidad no se puede gestionar.
Lo que está claro es que nos encontramos en un momento crucial de nuestra evolución como humanos. Tenemos graves problemas, pero también grandes oportunidades, escribes, como cambiar la globalización, con la que siempre has sido muy crítico, por la planetización, ¿no? Porque tú además miras más allá del planeta Tierra. Efectivamente, mira, cuando hace 20, 30 años muchos grupos plantean la desglobalización, como llaman ahora, que es un engaño. Al final de la globalización se nos miraba como si fuéramos una gente autárquica, distinta, que no entendemos qué es la evolución, cuando precisamente somos los que entendemos porque hemos trabajado en ellas. Ahora ya nadie se ríe cuando planteas que la globalización probablemente sea el error ideológico más importante que se ha producido en el propio planeta, y ha sido una cuestión puramente natural. Y ahora tenemos que ir contra estas cuestiones naturales en el sentido de que tenemos que integrarlas con nuestras conciencias que son universales y artificiales. Claro, porque habría tendido hacia esa uniformización tan peligrosa, ¿no?, para la supervivencia de la especie. No se trata, escribes, de plantear si tendremos una capacidad craneal más pequeña o más grande, si perderemos el tercer molar o si seremos más bajos o más altos. El futuro de nuestra especie debe evaluarse en términos de conciencia planetaria y a la vez cósmica. Sí, esto está muy claro, no pensar que nosotros somos organismos en evolución, en cambio, en transformación y por lo tanto en adquisición de nuevos conocimientos y de nuevas propiedades. Es en este campo, que es un campo inconmensurable, donde tenemos que ver el porvenir de nuestra humanidad. Porque también planteas la necesidad futura de adaptarnos a circunstancias especiales, como por ejemplo la vida en otros planetas. ¿Viviremos en otros planetas, Eudal? Esto es obvio. Esto tiene un carácter irreversible y probablemente todas estas modificaciones servirán para estas adaptaciones. ¿Y conviviremos allá afuera con otros tipos de vida? ¿Estamos solos pero no para siempre? Efectivamente, la gran llamada de nuestra conciencia crítica de especie y de nuestra capacidad inconmensurable de entender y proyectarnos en el futuro será cuando podamos demostrar, y esto será muy pronto, que hay vida en el exterior y que ha habido vida en el exterior de nuestro planeta, en los exoplanetas e incluso en nuestro sistema solar, pero sobre todo, y esto a lo mejor ya los que tenemos alguna edad no veremos, cuando ya podamos contrastar las primeras señales de inteligencia cósmica, que debe estar petado. La construcción del futuro debe alejarse, dices, de la desesperanza del presente, y son quizá los más jóvenes los que pueden convertirse en esos ex novo. Sí, este proceso, que tanto en el porvenir de la humanidad como en el Homo ex novo, estoy haciendo una llamada crítica, agónica, a que los jóvenes de nuestra especie, las hembras y mujeres que tienen mucha más preparación y muchas más capacidades, se pongan a reflexionar, se arremanguen y empiecen a trabajar estos conceptos, porque las ideas ya están establecidas. Antes de despedirte, Eudal, tenemos que hacerte las 3 preguntas clave de Sapiens que hacemos a todos nuestros invitados y que ya ha respondido en alguna ocasión en esta cueva de Sapiens. Eudal Carbonell, ¿quiénes somos? No lo sabemos, pero tenemos muchas ganas de saberlo. ¿De dónde venimos? Tampoco, pero tenemos muchas ganas de que nuestra capacidad llegue un momento determinado en que tengamos pruebas empíricas de lo que nos estamos preguntando. ¿Y a dónde vamos a ir a cenar? ¿Dónde cenaría ese Homo ex novo? El Homo ex novo, que se encuentra ya en unas condiciones, que tuvo un ataque de gota hace un año, pues tendría que descartar toda una serie de manjares que hay mucha gente que les gusta. Pero realmente lo que es más importante no es el comer físico, sino el comer social con quien comes. Desde luego. Eudal Carbonell, siempre un placer charlar, reflexionar contigo, dejar que nos provoques. El porvenir de la humanidad, decálogo para la supervivencia de la especie, y el Homo ex novo como posible escenario futuro en ese último cuaderno de la colección Cuadernos de Atapuerca. Muchísimas gracias, como siempre, Eudal. A vosotros. La forma suprema de saber es la pregunta. Martin Heidegger. ¿La forma suprema de saber es la pregunta? Sapiens. ¿Para qué voy a mentir? ¿Para qué voy a engañarte? Sé que debería irme, pero no hay quien me levante. Brindo por este momento, que a todas las prisas se las trague el tiempo.
brindo por el porvenir, que está siempre ahí tan serio. Brindo para que sentirse alegre no tenga tanto misterio. Y una para los que nacen y otra para los que ya están viendo la luz. No te vayas de aquí sin decirnos antes lo que te hace más feliz. Siempre algo que venerar, siempre algo de que olvidarse, sitios en los que crecer y sitios en los que ahogarse. No le eches la culpa al viento si no ves lo que querrías estar viendo. La tecnología es lo que nos hace humanos. Somos nosotros los que nos deshumanizamos en función del uso que hagamos de ella. El 21 de marzo de 2006 se escribió el primer mensaje de Twitter. Nacía una nueva plataforma de comunicación con una gran novedad, el límite de los 140 caracteres. Twitter, entonces, era futuro. Saludamos ya a nuestro colaborador Jaime García Cantero. Cada semana rastrea el pasado para reflexionar sobre esa tecnología que un día fue futuro. Muy buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Paula. Pues estoy muy bien, preparado para hablar de un futuro, de un pasado cercano, porque solamente hace 17 años de este futuro de Twitter. Y si decía el tango que 20 años no era nada, pues imagínate esto, que es todavía menos. Hoy reflexionamos sobre pasado, presente y futuro de esta plataforma de comunicación. ¿Y con qué canción lo hacemos? Pues cuando pensamos en canciones y pajaritos, seguro que a buena parte de la tribu le viene a la cabeza el Chori a Chori de Mikel Laboa. Pero como ya ha sonado en el programa, nos vamos a ir a uno de los músicos y poetas que más nos gusta y que además hacía bastante que no sonaba en el programa. Así que hoy vuelve a Sapiens nuestro admiradísimo Leonard Cohen con Burton Aguirre. Like a bird on the wire, like a drunk in some old midnight choir. I have tried in my way to be free. Maravilloso siempre Cohen. La historia de Twitter, Jaime, empieza con un fracaso. La historia de Twitter, que es una historia que parece más de Hollywood que de Silicon Valley, llena de cambios, de giros de guión, de fracasos, de algún pequeño éxito, de traiciones y de cambios en el poder. Pero sí, la historia comienza con el fracaso de lo que era la compañía matriz, Odeo, que se dedicaba a lo que hoy llamaríamos podcast, que entonces lo llamaban todavía audio en internet. Bueno, Odeo empieza a ir muy mal cuando iTunes de Apple empieza a comercializarse y dentro de la empresa se empieza a buscar otros proyectos, otras ideas que ellos podrían desarrollar. Dentro de estos proyectos internos que Odeo tenía en paralelo al que era su negocio fundamental es donde surge Twitter. Lo más divertido de todo es que todos los empleados de Odeo en aquella época, fundamentalmente los fundadores y los directivos, se atribuyen esa idea, con lo cual pues la polémica ya estaba servida desde el principio. Es muy interesante cómo una red que ha transformado tanto la vida de tantas personas siempre ha estado marcada con estos fracasos continuos, porque
desde luego, ese no es el único de los fracasos que ha vivido Twitter, a veces por llegar demasiado pronto a las cosas y otras veces, como no, por llegar demasiado tarde o demasiado mal. Pero me viene a la cabeza cuando ellos lanzaron Periscope, una plataforma de vídeos cortos en tiempo real que no triunfó. Y fíjate ahora lo que está ocurriendo con el vídeo. ¿Y esta evolución inicial, Jaime, tiene que ver con esos famosos 140 caracteres? Sí, porque los 140 caracteres no son una estrategia de marketing ni de comunicación. Los 140 caracteres vienen marcados porque la idea inicial era que esta plataforma se basara en SMS, es decir, esos mensajes que utilizábamos en nuestros teléfonos móviles. SMS instantáneos y gratuitos. Y esa era la cantidad máxima de caracteres, era el estándar que habían definido los operadores. Así que hasta estos 140 caracteres son fruto de la casualidad en esta historia apasionante de Twitter. El crecimiento de la red social fue espectacular, aunque la compañía tenía multitud de problemas, ¿no? Creció rapidísimamente. Como decimos, la compañía, que se estrena en el 2006, ya en el año 2009 tenía más de 70 millones de usuarios. Pensemos que ahora se estima que tiene más de 550 millones. Podríamos discutir mucho sobre cuántos de ellos son bots o incluso cuántos de ellos son activos, pero esas son las cifras enormes que la compañía maneja. Esto tuvo dos tipos de problemas. El primero es un problema técnico que duró años. Los inicios de Twitter fueron, desde la perspectiva tecnológica, muy, muy duros. Era una plataforma que crecía muy rápido y era incapaz de dar respuesta a ese crecimiento. Era relativamente habitual que Twitter sufriera caídas y esto se ha convertido casi en una constante en el tiempo, que Twitter hay veces que se cae. Pero eso era parte del problema, porque el mayor que han tenido durante muchísimos años es el de ser una compañía que sistemáticamente pierde dinero. A Twitter le ha costado muchísimo encontrar un modelo de negocio. Ha tardado muchísimo más que el resto de redes sociales en esa palabra que utilizan los americanos, en monetizar y en ser capaz de que su publicidad valga algo para alguien. parece una trivialidad. Pues Twitter, que inicialmente renunció a la publicidad porque parecía que no tenía suficiente audiencia, cuando quiso llegar a ella, tardó mucho en encontrar el modelo. Pasó por el modelo de los tweets promocionados, pasó por modelos de publicidad más convencional, lo ha intentado con muchos formatos diferentes, pero la realidad es que las cuentas nunca le han terminado de salir. La gran novedad últimamente es el Twitter de pago o el Twitter Blue, que veremos cómo le funciona, pero la compañía, como decimos, siempre ha tenido problemas para ser rentable. Su impacto fue tremendo sobre el consumo de información y noticias y, por supuesto, también sobre los medios. Claramente Twitter pasará a la historia por eso. Nunca fue la red social con más usuarios, tampoco fue nunca la más rentable, como decíamos, pero sin duda su influencia en los medios de comunicación y en cómo consumimos la información ha sido brutal, posiblemente difícil de comparar con cualquier otra empresa casi de la historia, diría yo. Por supuesto, esa capacidad de dar al periodista la conexión directa con su audiencia, de convertir a cualquiera en periodista. Twitter está muy ligado a ese concepto tan discutible y discutido como es el de el periodismo ciudadano. Yo siempre que alguien me dice esto, digo si te dejarías operar por un cirujano ciudadano, pero desde luego cambió la manera en la que consumimos información. Twitter es una red en la que muchísimos periodistas tienen presencia y creo que parte de su influencia también se debe a eso, ¿no? A ser un espacio público en el que la conversación de los medios se ha ido tejiendo, se ha ido creando. Desde luego, Twitter no es ajena a esta influencia en los medios y creo que siempre jugó a esto. De hecho, el mensaje con el que te anima a tuitear la plataforma inicialmente era ¿qué estás haciendo? Y sin embargo, en el año 2009 fue sustituido por el que tenemos hoy, que es el ¿qué está pasando? Esta
incitación a que cuentes lo que ves, creo que tiene mucho que ver con esa democratización de la información que tan importante fue en algunos momentos que pasarán a la historia, como la primavera árabe, las revueltas en Túnez y luego en Egipto, o momentos que no tan lejanos en el tiempo, como puede ser ahora mismo la guerra de Ucrania. Creo que esto es parte del legado que dejará Twitter a la historia. También, y ya hemos hablado de ello en alguna ocasión en Sapiens, sus efectos sobre la política y la polarización. Ese es el otro gran ámbito de impacto, el de la política. De hecho, ahora que muchos cuestionan eso que llamábamos la nueva política, algunos dicen, ¿no?, que al final la nueva política era igual que la vieja, solo que en Twitter. Bueno, el eliminar el filtro de los medios convencionales en la conversación política, en la construcción de la esfera pública, creo que es otro cambio sustancial. Pensemos que muchos de los grandes mensajes políticos de los últimos años se han dado directamente por sus protagonistas en Twitter. Desde luego, el presidente tuitero por antonomasia fue Donald Trump, que sembró de mentiras durante años la red social, pero bueno, lo convirtió en centro mundial del debate político. Los efectos han ido muchísimo más de eso, porque la política en Twitter, como casi todo en Twitter, tiende a polarizarse, tiende a las opiniones fáciles y ligeras, tiende a la confrontación y tiende al odio. Y creo que parte también de esa peligrosa polarización en la que vivimos tiene que ver con cómo ha entendido la política Twitter, ¿no? Con los grupos, con los bandos, con los wows y con los shocks. Y desgraciadamente, creo que esa parte también se quedará para la historia. La polémica definitiva tuvo como protagonista a ese tuitero que mencionabas, a Donald Trump. Pues sí, Twitter llevaba años teniendo problemas en política, problemas ligados a las fake news, con un debate interno dentro de la compañía y de sus empleados enorme en torno a qué cosas se deberían permitir y qué no. De hecho, desde el año 2019 se había intentado moderar los comentarios políticos, también a partir de todo lo que ocurrió en el Walmart del Paso y de esos asesinatos por motivos políticos, en el que parece que los comentarios de odio en Twitter pues habían podido jugar un rol, pero no fue hasta el año 2021, muy principios de 2021, 6 de enero de 2021, cuando todo estalló. Y esto se debe a que ese tuitero famosísimo del que hablábamos, Donald Trump, pues fue bloqueado de la red y se le eliminó su perfil después de, como todos sabemos, que de alguna manera alentara a atacar el Capitolio. Y a partir de ahí se abre un enorme debate en torno a la capacidad que deben tener las redes, y muy específicamente Twitter, en censurar. Porque es verdad que lo de Trump en enero del 21 fue horrible, pero muchísimas cosas horribles había tuiteado Donald Trump antes y nadie había dicho nada mientras que fue presidente de los Estados Unidos. El debate fue muy, muy grande y empieza el principio del declive, de alguna manera de decirlo, de lo que estaba por llegar en Twitter. Y entonces aparece en escena Elon Musk. Sí, Elon Musk, que también era un tuitero de pro, con muchísimos seguidores y una actividad enorme en Twitter, decide pues primero invertir en la compañía y luego comprarla, adquirirla. Al final, lo de Elon Musk se parece mucho a ese mito del niño freak o del niño geek que sueña con comprarse su videojuego favorito, cambiar las reglas y a partir de ahí solo ganar él. Bueno, pues el videojuego favorito del señor Elon Musk, de ese niño que es hoy el hombre más rico del mundo, pues su videojuego favorito era Twitter y parece que se lo ha comprado para poner en las reglas. Y por supuesto la cosa pinta regular. Elon Musk primero, como decimos, tomó una participación, luego intentó comprar la compañía, luego intentó negociar el precio,
precio, luego dijo que ya no la quería a ese precio porque había un montón de cuentas fantasmas y de bots, que por supuesto los hay, pero eso lo sabía todo el mundo antes de que Trump interviniera, para al final, en un giro de guión constante como es la vida de Elon Musk y también la historia de Twitter, pues acabará adquiriendo la compañía. A partir de ahí, despidos masivos, deterioro del funcionamiento también, y desde luego enormes dudas sobre la viabilidad futura de Twitter. ¿Y por dónde pasa el futuro de Twitter, Jaime? ¿Qué ve tu retina? Bueno, pues de momento para el señor Donald Trump pasa por el Twitter de pago, para que, garantizar que eres quien dice ser tenga un precio, una cosa que es bastante discutible. De todas formas, las dudas son enormes sobre el modelo, sobre la sostenibilidad y sobre si Elon Musk será capaz de reflotar la compañía. Es verdad que tiene tanto dinero que no le importará mucho perder un poquito aquí, pero no sé a cuántos nos seguirá apeteciendo estar en un sitio controlado por un señor que sin duda es uno de los más ricos del mundo, pero que también parece a veces uno de los más estúpidos. Hoy a tu mediateca añadimos un nuevo libro, su título Antisocial. Pues vamos a recomendar un libro estupendo de Andrew Marantz que cuenta la historia de la campaña electoral de Donald Trump y cómo Twitter y las redes jugaron un papel fundamental en la polarización que hizo posible el fenómeno Trump. El libro es Antisocial, la extrema derecha y la libertad de expresión en Internet. Apuntado. Y abrimos ya nuestro diccionario de ideas, un concepto en un minuto. Hoy añadimos el término la ventana de Overton. Pues nuestro concepto hoy es la ventana de Overton, un concepto político que dice que en un determinado momento los temas de los que se puede hablar en una agenda política están muy definidos y tienen un estrecho margen, lo que es aceptable y lo que no. Twitter dinamitó la ventana de Overton haciendo posible otras conversaciones y también esas polarizaciones más allá de la ventana que tan caro nos están costando. Así que la ventana de Overton y Twitter como dinamitador de ella. Jaime García Cantero, como siempre, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Muy buenas noches, Paula. Y a nuestros oyentes, pues a que le haya gustado que lo tuitee. Sapiens, 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 piensa. El ser humano vale por lo que construye. La frase es del dramaturgo y maestro Alejandro Casona, miembro de la generación del 27. Hoy en el túnel del tiempo nos reencontramos con esta figura clave en la historia de nuestro teatro, autor de títulos como La sirena varada, La dama del alba o Los árboles mueren de pie. Gracias a la magia de la radio y al archivo sonoro de RTV, saludamos de nuevo a Alejandro Casona, cuando se cumplen 120 años de su nacimiento. Alejandro Casona, Premio Nacional de Teatro 1932. ¿Cómo definiría su teatro? Quizá en una meditación reposada delante de unas cuartillas yo podría arriesgarme a dar una respuesta, pero en una improvisación así repentina, al pie mismo del micrófono, solo puedo decir responsablemente unas muy pocas palabras elementales. Yo no sabría decir honradamente qué dimensión ni qué valor o valores tiene mi obra escénica dentro del panorama actual de la literatura española. Lo único que sé con certeza, conseguido o no, pero intentado siempre, es que se trata en primer lugar de un teatro de afirmación. Naturalmente que es imposible ninguna afirmación válida sin pasar primero por todas las negaciones necesarias para llegar a ella. Pero cuando mis comedias se ensanchan, cuando se sienten fuertes y seguras de sí mismas, no es cuando dicen no, sino después, cuando roto el nudo dramático, pueden, todavía jadeantes de la lucha, gritar jubilosamente un sí antes de la caída del telón último. Teatro de afirmación que se basa en todo caso en una fe ciega en el ser humano, ¿no? Tiene una base esencial, la fe. La fe en el hombre, en el destino del hombre, en las fuerzas permanentes de su espíritu, y entre todas ellas, la más noble y preciada, la libertad. Su poética, dicen, tiene el registro amargo de la supervivencia, pero usted, Alejandro Casona, se declara esencialmente optimista. No porque cierre los ojos a las amarguras y a los desgarrones de la realidad inmediata, sino porque siempre parte de esa zona oscura, de esa zona dolorosa y trágica, para orientarse
caminando por encima de ella hacia una posible luz. Y en su obra Los árboles mueren de pie reflexiona sobre esa ansiada búsqueda de la felicidad. El problema de la obra Los árboles mueren de pie es el eterno debate sobre la felicidad del hombre. Si es una cosa que debemos esperar que nos caiga como un don de la fortuna, o si es una cosa que tengamos que trabajar y sudar por ella como se suda y se trabaja por la conquista del pan o del techo. Esta es la pregunta y la respuesta de Los árboles mueren de pie. ¿Con qué obra se quedaría de sus títulos Alejandro Casona? Prefiero desde luego La dama del alba, pero no creo que eso tenga referencia ninguna a los valores intrínsecos de la obra, sino a que es una obra en que está el paisaje de mi infancia, las gentes que conocí desde niño. Yo podría decirle punto por punto dónde se está desarrollando, cómo se llama cada uno de esos personajes, dónde está la acción. Muchos nombres son de la aldea donde nací, de alrededores. Siempre, claro, en toda obra, sea una novela, en la pintura incluso, hay siempre una cosa autobiográfica. Le hace viajar a Besullo, a Cangas de Narcea, su tierra natal, nieto de un herrero, hijo de maestros, importantísima su labor en sus comienzos Alejandro Casona, haciendo llegar a los pueblos el teatro como hiciera Lorca con La barraca, exhibiendo el repertorio de Cervantes, de Lope, de Calderón, de Molière, y otro valor que siempre ha defendido en el dramaturgo es la sinceridad. El dramaturgo habla con toda sinceridad, y hable de lo que hable, usted verá inmediatamente cuáles son sus convicciones. ¿Cuál es su fe? ¿Cuáles son las ideas que él defiende? ¿A favor de qué cosas o en contra de qué cosas está? La sinceridad me parece además el punto de partida de toda posible originalidad. Alejandro Casona, ha sido un placer volver a escuchar su voz gracias al archivo sonoro de Radio Nacional. Son sonidos de 1963. Ojalá pudiera volver a visitar nuestra cueva. En cuanto me sea posible. Muchas gracias. Nosotros nos vamos. Ya sabéis que todos los sapiens duermen en la cueva, RTV Play. También podéis encontrar la banda sonora de la tribu en Spotify. Esperamos vuestros comentarios, críticas, sugerencias, consejos evolutivos en sapiens@rtve.es. Hoy que hemos imaginado futuros posibles, apagamos el fuego recordando la novela distópica de Edward Bellamy, Looking Backward, mirando atrás. Bellamy, que nació un día como hoy de 1850, cuenta la historia de Julian West, un joven estadounidense que cae en un sueño profundo y despierta 113 años después, en pleno año 2000, y se encuentra entonces una sociedad utópica, igualitaria, solidaria, con importantes cambios a nivel social, pero también a nivel de conciencia, y con adelantos tecnológicos que resultan proféticos. Mirando atrás fue uno de los libros más influyentes de su época. Hoy apagamos el fuego preguntándonos cómo seremos dentro de 113 años. Hasta la semana que viene.